Muy buenas tardes a todos los que estáis aquí presentes y también a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. En primer lugar, pedir disculpas por el retraso en el inicio de esta conferencia, pero bueno, lamentablemente la ponente no ha conseguido llegar antes, viene de lejos, así que bueno, le agradecemos que esté presente con nosotros aquí esta tarde. Comentar, en primer lugar, como siempre, las conferencias de Planeta ODS las hacemos todas en castellano, en español, porque, como sabéis, se retransmiten a gente de todo el mundo directamente. De hecho, en esta conferencia están apuntados más de 160 personas. En primer lugar, me gustaría expresar nuestra máxima repulsa y firme condena ante la operación militar de la Federación Rusa contra el Estado soberano de Ucrania y nos solidarizamos, por supuesto, con la ciudadanía ucraniana, especialmente con su comunidad universitaria. No hay nada más antagónico a los principios humanos universales y a los valores universitarios que se sustentan sobre la paz, la razón, el entendimiento y la tolerancia que la guerra, la barbarie y el dogmatismo. Estas son palabras de nuestro querido rector, Ricardo Mayral, que hoy, desde la sede central de la UNED, ha emitido un comunicado al que también se adhiere, por supuesto, la UNED de Lugo. Pasando ya al tema que nos ocupa, que lo que estamos aquí hoy es para celebrar el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, me gustaría comentar que potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. Cada vez es más evidente que las mujeres son más vulnerables al impacto del cambio climático que los hombres, ya que constituyen la mayoría de la población pobre del mundo y son más dependientes de los recursos naturales afectados por la amenaza medioambiental. Al mismo tiempo, las mujeres, las niñas, son líderes eficaces y poderosas que impulsan el cambio para lograr la mitigación y adaptación climática. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo genera una acción por el clima más eficaz. Para lograr el desarrollo sostenible y una mayor igualdad de género es esencial seguir explorando las oportunidades, así como las limitaciones, para permitir que las mujeres y las niñas tengan voz y participen en igualdad en la toma de decisiones relacionadas con el cambio climático. Sin igualdad de género, hoy el futuro sostenible e igualitario seguirá estando fuera de nuestro alcance. Por ello, este año, desde la ONU, la celebración del Día Internacional de la Mujer lleva por lema Igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Bueno, a continuación voy a proceder a presentar a Laura Redondo, a la que, me imagino que todos conocéis. Es doctora Convención Internacional en el año 21 en Gestión y Resolución de Conflictos Menores, Familia y Justicia Terapéutica, y su tesis doctoral versa sobre la evaluación forense en la violencia contra la mujer, concretamente la violencia sexual. Es licenciada en Psicología con una doble vía curricular en Psicología Clínica y de la Salud y Psicología Social y del Trabajo, máster en Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, Psicología Jurídica Forense e Intervención Social. Es mediadora civil y mercantil por el Colegio de Psicología de Galicia, experta en Psicología de la Actividad Física y del Deporte. Y su formación científica abarca numerosos artículos, JCR, la participación en congresos internacionales, nacionales, publicaciones de capítulos de libros en distintas editoriales, participación en actividades de transferencia y también participa activamente en proyectos de innovación docente. Además, ha sido profesora interina en la Universidad de Vigo y actualmente también es docente en la UNIR, además de su actividad como psicóloga y mediadora.
Aparte de eso, y es el motivo por el que nos acompaña aquí, pues es una activista muy activa y muy pues trabajadora y muy seguida en las redes sociales, con su tribu, de la que, entre comillas, yo también formo parte, así que para nosotros pues es un honor que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos y gracias, por supuesto, a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Ana. No sé si cumplimos la distancia para poder invitarla. Sí, te dejo, sí. Lo digo porque si no, empiezo a toser y no tengo la mascarilla de dar clase, tengo la FP2 y va a acabar horrible. Pues muchísimas gracias, Ana, y bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a la UNED y a todas las personas que estáis aquí. Sobre todo porque tenemos que volver a lo básico, parece que volvemos a lo básico, que es, vamos a hablar de feminismo, ¿vale? Obviamente, por supuesto, si estamos aquí precisamente pues, representando todo lo que tiene que ver... Muchísimas gracias. Todo lo que tiene que ver con... Sí, hay diferencia, hay diferencia. Si no, cualquier cuestión me comentáis, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con las Naciones Unidas y precisamente lo que no nos han contado es todo lo que viene previo. Parece que llega un momento en el que conseguimos la igualdad, ¿no? Y vivimos en ese remanso de paz y de repente empezamos a desdibujar lo que es el feminismo y a desdibujar pues de dónde viene precisamente todo esto, de que hay pues unos objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Y pues independientemente de cómo nos posicionemos a nivel global o de que conozcamos respecto a Naciones Unidas, resulta que tenemos que volver a ir a lo básico, ¿vale? Por mucho que el título de la conferencia fuera feminismo, yo he hecho un subtítulo, un subtítulo que es un spoiler, ¿vale? O es un titular precisamente de la conferencia, ¿no? Que es la distorsión del movimiento feminista y la necesidad de conocer nuestra propia historia. Es curioso porque yo ahora, por ejemplo, ¿no? Que, pues imaginémonos, doy asignaturas de psicología social. Y lo primero que se hace es dar precisamente cuáles son los antecedentes. Si cualquier tipo de asignatura, cualquier tipo de cuestión, necesitamos un contexto como para decir, vale, pues a partir de aquí es donde tengo las piezas del puzzle, sé de dónde venimos y, por tanto, sabemos valorar bien el presente y, por supuesto, proyectarnos de manera adecuada a dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad y qué es, desde luego, lo que estamos viendo? Que de repente hemos conseguido llegar a un punto donde perdemos pie. Y de repente la historia, como nos está contando, se va desdibujando, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la historia siempre está contada por los vencedores, ¿no? Entonces, estamos en la actualidad en un momento en el que nos tenemos que replantear qué es eso del feminismo. Y cuando tratamos de dar respuesta a qué es el feminismo, bueno, pues hay múltiples, de hecho se habla de feminismos en plural, y hay múltiples respuestas, hasta el punto de que el feminismo puede ser todo y nada a la vez, y puede ser A y su opuesto. ¿Vale? Por supuesto, eso es porque hay pues una clara tergiversación. ¿O no? A lo mejor no hay una tergiversación, ¿vale? Lo que se hizo precisamente para ver esta cuestión, ¿vale? Y para ver, oye, cómo sabemos de feminismo y sobre todo cómo sabemos a nivel universitario, ¿no? Porque se nos presuponen ciertas cuestiones, digo que se nos presuponen porque luego habrá que verlo, para eso está la investigación, para corroborar y no dar por hecho, se nos presuponen determinadas cuestiones, sobre todo en lo que tiene que ver con el conocimiento. Y sobre todo el hecho de que, pues a lo mejor estemos aquí en una universidad o que, bueno, pues tengamos una determinada carrera, bueno, ahí ya serían distintas variables las que fluctúan, ¿no? Pero sí que se presupone que tenemos que saber cuestiones básicas. ¿Qué es lo que pasa? Que nadie en la escuela nos dice qué es el feminismo. Nadie nos dice en la educación básica y obligatoria, cuando el feminismo ha tenido el impacto de que hoy estamos, todas las personas que estamos aquí, de la manera en la que estamos, gracias a ese movimiento y no a otro. Hay un movimiento, por supuesto, social, pero el fundamental, sobre todo de todas las mujeres que estamos aquí, es precisamente el feminismo, ¿vale? Y eso no se nos cuenta. No se nos cuenta gracias a quienes estamos aquí. No se nos cuenta en la escuela precisamente cuáles han sido los factores que han hecho que hayamos conquistado derechos. Cuando sí que se nos cuenta, por ejemplo, bueno, pues las distintas guerras, las distintas conquistas de derechos, las distintas constituciones. Yo, de hecho, se me atragantaba bastante cuando estudiaba las distintas constituciones, cómo pasaron y tal. Y llegó un momento cuando conocí la historia del feminismo que dije, ¿cómo puede ser? Con lo fundamental que es esto que no se estudie de la misma manera, ¿no? Que se estudia los distintos periodos históricos. Y entonces empecé a interesarme sobre cuál era el conocimiento del feminismo. Bueno, pues esta es una encuesta que se hizo desde la Universidad de Vigo, ¿vale? En el 2020.
sobre, pues precisamente, qué conocimiento había sobre el feminismo y sobre la lucha con la igualdad, ¿vale? Y lo que se encontró es que el 36,5, bueno, pues presentaban de la muestra, es decir, población universitaria, ¿vale? Elementos negacionistas, por ejemplo, de la violencia de género. Un 36,5 de la población universitaria, ¿vale? Y de estos, 70% fueron hombres. Es decir, seguimos incluso en lo que supuestamente son los niveles educativos más elevados, teniendo un gran desconocimiento sobre cuestiones básicas y que afectan a todas las personas sin excepción de la sociedad, directa o indirectamente. Y además, una de las conclusiones, ¿vale?, es que no se saben directamente las definiciones correctas, ¿vale? Y además, una de las cuestiones que, claro, precisamente a mí me impactó más es que ni siquiera se sabía la definición de feminismo, pese a la importancia que tiene, ¿vale? Y esto además yo lo hablo, igual que otras compañeras lo pueden hablar desde la filosofía, yo lo hablo desde la psicología. Muchas de las cuestiones, como veremos, que por ejemplo yo he estudiado o que tienen mucho que ver con el desarrollo de programas y de intervenciones para erradicar la violencia contra la mujer, vienen de feministas. Y hay una corriente específica, pues dentro de todas las áreas de conocimiento, que es precisamente de mujeres académicas. Y eso no se nos ha contado. Es decir, hay un montón de omisiones y hay un borrado, además sistemático, de la propia historia y de las propias pioneras por las cuales estamos hoy donde estamos. Y esto se representa, por supuesto, no es una cuestión solo de que yo llegue aquí y diga, no, es que yo creo que... No, no. Esto se representa muchas veces en las investigaciones que hacemos, ¿no? Y otra de las cuestiones... dentro de este no saber exactamente qué es el feminismo, es que la mitad no hablan de mujeres, ¿vale? Es un movimiento por la liberación de la mujer, no se nombra a las mujeres, un tercio sí que dicen que es un movimiento, ¿vale? Y un 2,4 que es ideología. Bueno, al menos tenemos una minoría que hablan de que es una cuestión ideológica solo, ¿vale? Pero bueno, vayamos más allá, porque esto digamos que esto es la superficie, ¿no? Tenemos que ir a de dónde vienen estas cuestiones, ¿no? Y es que la evolución del pensamiento, ¿vale? Y esto es pues a lo largo de toda la historia y que afecta a todas las personas, ha tenido un proceso. Hay un proceso evolutivo, hay un proceso histórico donde hemos pasado de los mitos y de las leyendas a, en la actualidad, el pensamiento científico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este proceso, por mucho que sea histórico, coexiste todo en la actualidad. Entonces, no creemos que estamos en un periodo ya científico, de evolución tecnológica, donde ya hemos superado muchas etapas y muchas áreas, cuando esto no es cierto. Es decir, por mucho que hayamos ido avanzando en determinadas cuestiones, estamos coexistiendo con distintas cuestiones y hay que saber discriminar. ¿Qué es lo que sucede? Que la discriminación, inevitablemente y necesariamente, pues requiere obviamente de una tecnificación. De oye, ¿de dónde vienen las cosas? Necesitamos un conocimiento, ¿no? Que es precisamente para lo que hacemos una carrera, ¿vale? El hecho de una carrera o nos formamos. El hecho de conseguir, bueno, pues tener un conocimiento que sea fidedigno, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Que claro, así es como creemos que es el avance social, o así es como creemos que es nuestro propio pensamiento, ¿no? Yo llego a una carrera y cojo y pues adquiero el conocimiento. A nivel social hay una evolución donde pasamos desde la prehistoria y vamos a través de la revolución industrial, ¿no? Hoy dejamos la Edad Media atrás y estamos entrando en la Edad Moderna hasta la actualidad. Y creemos siempre en nuestra cabeza que el desarrollo, y esto es lógico y normal, porque miramos hacia atrás y lo que no vemos, el cerebro además lo reconstruye. Esto es una maravilla, ¿vale? Es decir, en el momento en el que hay una laguna informativa, el cerebro, como lo único que quiere es ver patrones, porque estamos hechos sí o sí para la supervivencia, lo que hace es rellenar lo que no sabemos, ¿vale? Esto además cuando se lo comento a mi alumnado, les hago un truco perceptivo de que, por si no lo sabéis, os lo comento, porque además fue la semana pasada cuando lo di en clase, de que tenemos un nervio óptico. El nervio óptico hace que haya una parte de la realidad que estamos viendo que no vemos, ¿vale? De hecho, aquí tenemos un agujero. Entonces, cuando cogemos, esto lo hacedlo en casa, cuando cogemos un papel y hacemos un círculo, ¿no? Y vamos haciendo así, llega un momento, cuando estamos aquí, en el que desaparece el círculo. Y es precisamente porque es que no tenemos visión real. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestro cerebro está hecho para recomponer. Entonces, ahora mismo, por mucho que tengamos aquí un agujero real, producto de nuestro nervio óptico, nuestro cerebro está reconstruyendo. Y nuestro cerebro también reconstruye la realidad y también reconstruye el orden de las cosas, ¿vale?, que nos rodean. Entonces, realmente, la realidad es así. Hay un montón de periodos de retroceso, obviamente hay un avance, por supuesto, pero eso no significa que todo sea fácil, ni muchísimo menos, ¿vale? De hecho, el patrón de reacción desde el punto de vista de la psicología social es de avances y retrocesos, de luchas y reacciones, ¿vale? Luego es lógico, en el momento en el que hay
en el momento en el que hay un avance, por ejemplo, de la lucha por los derechos de las mujeres, lo lógico es que haya una reacción de aquellas personas que precisamente tienen privilegios por ese estado de la cuestión. Es decir, siempre hay un sentir por el que las cosas están de una determinada manera. No es una cuestión de que solo sea educación, es una cuestión de que esos procesos de aculturación de las personas, esos procesos donde se dice que el mundo es de una determinada manera, responden a unas necesidades que muchas veces son el hecho de mantener unos privilegios, que es lo que pasa entre hombres y mujeres de base, ¿vale? Y esto, por supuesto, no es que lo diga yo, que también. Yo lo digo ahora gracias a, como os comentaba, que otras mujeres sí que han dado la cara y que han hecho este proceso de análisis, ¿vale? De hecho, por mucho que, como dice pues la grandísima filósofa Ana de Miguel, el feminismo existe desde el primer momento en el que una mujer se negó a seguir el designio social, ¿vale? De tener que estar en una segunda posición, eso, por supuesto, es, vamos, ineludible. Eso no quita que el movimiento feminista como tal, que debemos de saberlo y que esto debería de darse en los colegios, debería de hacerse, vamos, el día de las mujeres ilustradas, ¿vale? Porque fue ahí donde, pues digamos que se configuró como tal, ¿vale? Que se hizo el hito de aquellas mujeres que dijeron, hey, estamos en un periodo de la Ilustración, acaba de haber una revolución, de repente están diciendo libertad, fraternidad e igualdad, los hombres. Y están diciendo que es que la luz de la razón tiene que llenar todo el mundo. Entonces, si la luz de la razón tiene que llenar todo el mundo y somos todos iguales, ¿qué pasa con las mujeres? Claro, es decir, simplemente aplicaron el pensamiento lógico de la época y dijeron, oye, ¿qué pasa? Y lo que les respondieron es que, no, es que una mujer, claro, no es un ser humano. ¿Vale? Una mujer no es un ser humano. De hecho, hemos tenido que combatir nuestros derechos, ya sea los de la infancia como los de las mujeres, a través de leyes totalmente rocambolescas, ¿vale? De hecho, yo cuando doy, por ejemplo, precisamente los derechos de la infancia, digo que los tenemos gracias a los derechos de los animales. Y esto ha sido así, es decir, gracias a que se apeló en su momento por un caso de maltrato, a que si los animales tenían protección, también lo debían de tener los niños, se consiguió a través de eso que los niños tuvieran derechos. Pues con las mujeres tuvimos que apelar a que hasta los esclavos varones tenían derechos como para que nosotros también los tuviéramos que tener. Es decir, nunca conseguimos por nosotras mismas el hecho de somos legítimamente dignas de tener derechos. Siempre tuvimos que apelar a terceros, ¿vale? Y eso ha sido una constante pues, a lo largo de todo el periodo de conquista de derechos. Entonces, en 1791 fue cuando Olympe de Gouges publicó lo que sería pues los derechos de la mujer y la ciudadana, que lo que hizo fue replicar, nunca mejor dicho, yo además soy muy de replicar también, los derechos del hombre y el ciudadano, que se habían publicado 4 años antes, donde se ponía de manifiesto pues toda la realidad de los hombres diciendo que también debían ser iguales. Y ella lo que hizo al leerlo fue decir, pero es que aquí no se habla de las mujeres. Nuestra realidad es otra. ¿Dónde se está hablando de aquellos varones que matan a sus mujeres y de esas mujeres que mueren a manos de sus parejas? En ningún lado. ¿Dónde se está hablando de las problemáticas que tenemos de los embarazos? ¿Dónde se está hablando de las problemáticas que tenemos con las mujeres prostituidas? Es decir, estamos hablando de hace más de 300 años y lo que se vio es la realidad de las mujeres está pasando totalmente desapercibida. Y está habiendo una lucha por los derechos de los hombres que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad que viven las mujeres, que sobre todo es de violencia y de desigualdad. Y que además tienen que estar en su casa y en su hogar condenadas a... Porque esto no es una cuestión que también es uno de los debates actuales, ¿no? De bueno o malo ser madre. No es una cuestión de la bipolaridad ni de las dualidades, es una cuestión de la libertad de elección. Y eso fue un leitmotiv que precisamente marcó incluso el inicio legal del propio movimiento feminista. Y lo que Olympe decía además es que la mujer que nace libre y permanece igual al hombre en derechos y que las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Es decir, vio que obviamente era útil para la sociedad que las mujeres siguieran estando sirviendo a los varones, ¿vale? Y que esto se hacía además por cuestión de razón de sexo, ¿vale? De hecho, incluso llevaba la igualdad entre sexos a su límite, ¿no? Y decía que si la mujer tiene derecho a subir a la horca, también tiene derecho a subir a la tribuna. Es decir, si a nosotras nos pueden juzgar y nos pueden asesinar, porque de hecho en ese caso era así tal cual, también deberíamos subir y poder juzgar. ¿Vale? Y hubo una de las cuestiones por las que además fue muy perseguida, que dijo que ninguna constitución que no tenga en cuenta a las mujeres para realizarla debería aplicársela a las mujeres.
Lo cual fue, bueno, pues motivo, entre otras cuestiones, de persecución y, curiosamente, bueno, pues por estas luchas políticas que estuvo, pues acabó siendo asesinada 4 años más tarde de publicar Los derechos de la mujer y de la ciudadana. Es decir, otra de las cuestiones que se nos enseña cuando conocemos la historia del feminismo es el precio que han tenido muchas mujeres como para conseguir y luchar que hoy estemos donde estemos. Otra de las mujeres, además coetáneas, de las mujeres ilustradas de referencia, es Mary Wollstonecraft, ¿vale? Que, bueno, Wollstonecraft, que lo que hizo precisamente fue apelar a la vindicación de los derechos de las mujeres. Es decir, sí, los derechos de la mujer y la ciudadana están muy bien, pero tenemos vindicaciones propias, ¿vale? Y además se enfrentó pues al primer ataque, a la primera crítica que le hicieron de que quería el supremacismo de la mujer. ¿Vale? Esto que no sé si os suena, el feminacismo, ¿vale? Que esto es un invent como una casa que nos persigue. Al menos yo desde que tengo conciencia feminista me ha perseguido entre otras lindezas, ¿vale? Y tuvo que replicar diciendo que no deseaba para nada que las mujeres tuvieran poder sobre los hombres, que las vindicaciones de las mujeres iban dirigidas a tener poder sobre sí mismas. Porque precisamente el poder siempre era de los hombres hacia las mujeres. E incluso se conseguía, y esto, pues estas mujeres lo pusieron ya de manifiesto hace más de 300 años, que la representación del mundo y de las propias mujeres fuera a través de los hombres, ¿vale? Y es pues gracias a estos planteamientos teóricos donde se fue consolidando y se fueron sumando además a nivel internacional pues distintos movimientos o submovimientos, pero siempre pues enmarcados dentro de un movimiento claro que es la liberación de la mujer de esa opresión por sexo, ¿vale? De hecho, aquí lo tenemos en perspectiva. Estos serían, digamos, los libros de más relevancia que han tenido en toda la configuración del pensamiento feminista. Hay muchísimos más, ¿vale? Os estoy haciendo un más, os estoy haciendo un más, pero puede haber muchas más, ¿vale? Donde, pues, Olin de Gouges y Mary Wollstonecraft, por supuesto, lo que hicieron fue poner las bases, digamos, de lo que serían los movimientos fundamentales y cuáles eran aquellas realidades de las mujeres que no se estaban considerando, pero luego, ¿qué es lo que sucedió? Que las persiguieron, les prohibieron reunirse, algunas las asesinaron y, bueno, pues limitaron su derecho de acción y su decisión. De hecho, pues después de este movimiento que hubo en la Ilustración, hubo una época de represión terrorífica que limitó a que las mujeres pudieran leer, era como una especie de sacrilegio, pudieran reunirse, ¿vale? Y en el momento en el que ya eran 2 mujeres, pues hablando incluso en el mercado, ¿vale? Eso ya podía ser considerado como traición. Es decir, en el momento en el que las mujeres se vieron con mucho poder, precisamente por su derecho de reunión y porque lo que configura el movimiento feminista es la toma de conciencia colectiva, como todo movimiento social, el patrón es el mismo. Es decir, mi realidad, lo personal es político, ¿vale? Mi realidad personal tiene una incidencia social, ¿vale? Una incidencia global. Y aquello que les pasa al común de las mujeres es un reflejo de lo que me pasa a mí. Es decir, no estamos solas. De hecho, muchas veces cuando a lo largo de mi trabajo con víctimas escuchas sus relatos, es alucinante ver el hecho de que te decían, es que yo pensaba que esto solo me pasaba a mí. Y es precisamente porque nos han hecho creer que todas las problemáticas que tenemos, que somos nosotras. Tenemos un problema, ¿no? Se individualiza una cuestión que es colectiva y que es fruto, además, en este caso, de una desigualdad estructural, ¿vale? Y luego tenemos, por supuesto, Simone de Beauvoir, que, bueno, tenemos la mítica frase, también la más tergiversada de la historia probablemente, que tiene que ver con el hecho de la configuración, ¿vale? La configuración social que hay de las personas. Y luego tenemos a Betty Friedan con la mística de la feminidad, que es, bueno, pues una de las, sobre todo, más influentes de Estados Unidos, que lo que nos hablaba precisamente es de ese sentimiento de no sé qué pasa, pero estoy mal, y que en el momento en el que las mujeres empezaron a hablar entre sí mismas se dieron cuenta de que ese malestar que no tenía nombre, ¿vale?, era precisamente producto de la feminidad y de esos roles sexistas que a las mujeres nos hacen y nos obligan a seguir. Y luego, bueno, esto fue desarrollando distintas, además, tesis doctorales, como la de Kate Millett, que lo que habló es que había una política sexual. Es decir, ¿cómo se fundamenta todo esto? A través de políticas, a través de una estructuración cultural que lo que hace es que ya desde los propios sistemas educativos y desde los propios sistemas sociales, formales o informales, se genera esa desigualdad.
Y luego Shulamit Firestone, que esto, por ejemplo, se tendría que dar, y yo así lo doy en sociología, ¿vale? En sociología del trabajo, que sepáis que yo doy a Shulamit, y me parece increíble que no se la dé cuando le mete un repaso a Marx y a Engels, brutal, ¿vale? Y dice que genial lo del marxismo, pero que las mujeres, ¿qué? ¿Vale? Que precisamente habla de la dialéctica del sexo, ¿no? En defensa además de una revolución feminista, y dice que por supuesto que tenemos que tener una concepción de la realidad materialista, basarnos en la realidad, pero es que no podemos basarnos solo en la realidad de los hombres. No solo podemos mirar a lo masculino y decir, entonces, a partir de eso creamos el todo, ¿no? Sino que hay que ver la especificidad de las mujeres. Uy. Y bueno, luego, por supuesto, en la actualidad tenemos a muchas como Ana de Miguel y como catedráticas de relevancia, desde Amelia Valcárcel, pues a profesoras como Alicia Millares. Es decir, la verdad es que tenemos una suerte enorme en España de tener pues, a profesionales y a filósofas de gran relevancia, ¿no? Por tanto, cuando se ve esta historia, cuando se pone en relevancia el avance social, es cuando nos damos cuenta, y que lo primero no se cuenta en ningún lado, lo cual es tristísimo, ¿vale? O sea, en España, ya os digo, muchas hemos visto la luz gracias a que otras la han abierto el camino por nosotras, pero realmente no lo hemos tenido en el colegio, no lo hemos tenido en la universidad. Bueno, la universidad, fíjate, una de las cuestiones que a mí me ha llamado la atención es que la única persona que nos habló de feminismo fue un catedrático de psicología social, que sí que reconocía la labor de las feministas, y ya. En una carrera de psicología, donde vamos a tratar muchísimo con víctimas. O sea, realmente, si lo vemos en global, es brutal, ¿no? Por tanto, el movimiento feminista siempre ha tratado de ver esa realidad desigual, ¿vale? Y combatirla, precisamente para liberar de esa opresión existente. Y esto yo os lo puedo contar y decir, bueno, vamos a contar la batalla, ¿vale? Y esta batalla, por eso estamos aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría? Que nos estamos perdiendo precisamente los frutos específicos de esta lucha, ¿vale? Esta lucha, que es la lucha que está aún en la actualidad y que siempre son el movimiento de mujeres, que lo que hace es tratar de luchar por los derechos de múltiples maneras, formales e informales, fue precisamente lo que derivó este movimiento y estas autoras, toda esta teoría, esta corriente y estos distintos frentes a nivel internacional, fue lo que derivó precisamente que Naciones Unidas dijera hay que específicamente tratar y trabajar con las necesidades específicas de las mujeres. ¿Vale? No es una cuestión de vamos a conquistar el derecho en general, no, vamos a dar respuesta a estas necesidades desatendidas durante milenios porque es necesario poner a la par la dignidad humana que las mujeres tienen, pero a nivel legal. Es decir, nunca no fue que no las tuviéramos, fue que no nos las reconocieran. Y esto también es importante, porque nadie nos ha regalado nada y porque no debemos nada a nadie. Siempre hemos sido quienes hemos luchado precisamente por esta conquista de derechos. Y se ha materializado aquí, por supuesto, a través de las mujeres que estaban detrás, sobre todo, en la Organización de Naciones Unidas. Pero no es una cuestión que esto, hago mucho hincapié, porque claro, como tengo mucho el feedback de mi alumnado, y les pregunto mucho, genero debates, y me da siempre la sensación de que piensan que los derechos, ¿no?, se han cogido y se han dicho, toma, para ti. Claro, y es alucinante por un lado, pero es lógico por otro. Por esto que nuestra mente siempre reconstruye. Si no contamos todo lo que nos ha costado, si no contamos que es gracias a mujeres que específicamente lucharon, incluso perdiendo la vida, para conseguir llegar aquí, no entendemos el sentir de esto. Se cree que la evolución es algo espontáneo, se cree que de repente hicimos chas y nos dieron los derechos y no se comprende todo el trabajo que hay detrás y todo el esfuerzo y sobre todo el sacrificio, que aún sigue y permanece en la actualidad. ¿Vale? Entonces aquí vemos las diferentes conferencias mundiales de las mujeres que empezaron en 1975 y que cada 5 años hasta el 2000 se fueron desarrollando, ¿vale? Que por supuesto, bueno, como dice Amelia Valcárcel, esta especial mención la de Beijing, que es la primera y última reconocimiento de la agenda feminista a nivel mundial, donde ahí se dijeron cuáles eran las cuestiones específicas que teníamos que trabajar. Como por ejemplo, tenemos que hacer hincapié en el estudio primero y luego la respuesta a las necesidades de las mujeres en temáticas como la educación, la salud, porque hay una especificidad, primero por sexo y segundo por el sexismo social, ¿vale?, que hay que trabajar. Mientras no trabajemos eso, no iremos a la raíz. Y mientras no iremos a la raíz, no, pues lograremos obviamente combatir, que es lo que tenemos delante. Y luego a partir del 2000 lo que se hicieron fueron como revisiones, ¿vale? Y bueno, en estas revisiones tenemos el Convenio de Estambul,
¿vale? Pero digamos que se ha perdido muchísimo fuelle, eso es una crítica que yo suelo hacer, incluso pese a que esté aquí celebrando el avance, porque se están perdiendo en fuelle, ¿vale? Y esto es una cuestión, además, que en las organizaciones feministas a nivel internacional lo comentamos y lo estamos llorando. Es decir, todo este despegue que es lógico y que hemos tenido a nivel histórico de repente conquista de derechos, ahora estamos pues volviendo a la decadencia. Esperemos para coger impulso y subir. Ese va a ser, desde luego, lo que tratemos de hacer. Pero bueno, como vemos, simplemente ya con todas las reuniones que se están haciendo, tenemos ahora reuniones periódicas de supervisión. No tenemos conferencias específicas como tal, ¿vale? Ni, por supuesto, estamos regulando convenios que salvaguarden más nuestros derechos, más en el periodo actual, lo cual llama mucho la atención. Cuando hemos pasado por una pandemia, como muy bien decías, Ana, una de las poblaciones mucho más afectadas son las niñas y las mujeres, ¿vale? Y no se está dando respuesta a esas necesidades. Probablemente porque, como también Simone de Beauvoir nos dijo, ¿no?, en el momento en el que hay una crisis social, lo primero que se quita son los derechos de las mujeres. Por esto tenemos que estar alerta. Pero por mucho que hemos estado alerta, yo he pecado de Eugenia, de ingenua, y creía que todo esto también estaba conquistado y que, bueno, lo del retroceso ya vendría, y no. ¿Vale? O sea, yo misma, muchas veces cuando digo estad atentas porque esto sube y baja, es una propia lección mía personal, ¿vale?, que he vivido. Y luego, por supuesto, está a nivel internacional, pero luego tenemos el propio desarrollo a nivel español, ¿vale? Y aquí lo que vemos es, bueno, desde modificaciones en el Código Penal, porque hasta ahí ni siquiera se nos reconocía como sujetos de derecho, y esto se ve muchísimo en la violencia sexual. Llama muchísimo la atención que, por ejemplo, no fuese delito violar a una mujer hasta 1995. Hubo modificaciones, pero realmente la modificación grande, ¿vale?, fue en el 95. Antes de ahí, en España, no se tenía la concepción de que se violaba a una mujer y se violaba su identidad y su dignidad humana, sino que lo que se hacía era atacar al varón de su familia por una cuestión de honor. De hecho, el delito se llamaba un delito contra el honor. No era un delito porque es violado a la mujer, era un delito contra el honor del varón porque es que estás usando sexualmente a una mujer que le pertenece, ¿vale? Y esto está en nuestra historia y tampoco nos lo enseñan. Probablemente porque en parte de vergüenza. A mí, desde luego, por un lado digo, ¿cómo esto podía pasar? Pero por otro lado es que es el desarrollo humano. Y es que parece que no entendemos que no dejamos de ser animales y que acabamos, de nacer culturalmente hace recientemente poco, ¿no? De todos los millones de años que tenemos como animal, llevamos poco a nivel cultural como seres humanos, ¿vale? Es una frase que a mí me encanta, que es que nacemos seres humanos, pero no nacemos humanizados. Hay un proceso de socialización que es el que nos configura, y es esa configuración la que deriva en el éxito en la convivencia o no, ¿vale? Esto soy obviamente muy de psicología social. Hay personas que tienden mucho más a hablar de particularidades de la persona. No, la cultura y la sociedad. Ahí es donde la primera tecla que hay que tocar, sobre todo porque es la que afecta a más personas. Podemos ir, por supuesto, a particularidades individuales, pero lo que nos afecta a todas las personas es la sociedad. Entonces, bueno, como vemos, en el 2004 fue cuando hicimos una ley específica de medidas de protección contra la violencia de género, porque antes, claro, es que ¿qué vino antes? ¿Por qué esto? ¿No? Que a mí es lo que me gusta. Porque había una ley de violencia doméstica que decía que, bueno, que lo que pasara en casa, que era el ámbito privado. Entonces, a ti si te pegaban en el ámbito privado, había que resolverlo por el ámbito privado. Esto de las cosas se tienen que quedar en casa, ¿vale? Que nos parece muy lejano, pero no, ¿vale? Creo que fue hace año y medio, 2, probablemente, que tuve un caso en Galicia de abuso sexual infantil, donde precisamente, bueno, pues como la mayor parte de los casos de abuso sexual infantil era intrafamiliar, ¿vale? Era del tío a la sobrina y, bueno, pues sí que se enteraron dentro de la familia y lo que nos comentaban era que esas cosas tenían que quedar dentro del hogar, que como yo iba a ir a evaluar algo que no era de mi familia. Claro, entonces, obviamente, como yo conozco este acervo cultural, lo trato de manejar y de dar contexto. Pero bueno, para que veamos que esto, por mucho que las leyes traten de cambiar la realidad, esta realidad sigue. Hace poco, también, el año pasado, en unas jornadas precisamente de reconocimiento de la violencia contra la mujer, de todo el avance social y tal, un jefe de policía me decía, claro, es que lo que tú estás diciendo yo te entiendo, pero tienes que comprender que yo vengo de una formación y de una configuración, ¿vale? Donde a mí, por ejemplo, me decían que había una presunción de doncellez, que esto es real también, ¿vale? Y que, bueno, que era menos malo si lo hacía un hombre con una mujer, incluso en el Código Penal.
¿vale? Incluso había cuestiones que ahora veremos como el hecho del estupro, es decir, hasta los 21 años se presumía, igual que ahora vemos lo de la presunción de inocencia, había una presunción de doncellez y se presumía que las mujeres tendrían que ser virginales. Claro, es que no hemos conocido todas estas cuestiones y esto a lo mejor ha desaparecido visualmente, no lo vemos en una ley, pero sí que está en la memoria, sí que está en la mentalidad de muchas personas. Y eso es lo que está en las bases de luego muchas consecuencias que vemos, sobre todo en el entorno de la violencia. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Claro que en este caso mi función es ir al origen, porque si no, ¿cómo prevengo? Si no sé qué teclas se están activando como para que se produzca lo que yo estoy viendo, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, frente a esa frustración, que aún así vivo con ella y convivo con ella, pues lo que tratamos a nivel profesional, sobre todo, desde la psicología forense, que es, digamos, la especialización que se dedica a todo lo que tiene que ver con la victimología, ¿vale? A nivel judicial, somos los que estamos pues en los juzgados trabajando arduamente y tratando de probar hechos sangrantes, ¿vale? Pues precisamente queremos ir a la prevención y lo que queremos es tocar las teclas que hagan que se prevenga de manera eficaz y efectiva. ¿Vale? Y por eso, por supuesto, una de las necesidades es que haya leyes que nos amparen. Pero es que las leyes, por mucho que ayudan, no cambian por sí mismas la realidad. Tenemos que ver qué es lo que está pasando, ver cuáles son las estructuras psicológicas y dar en la tecla. ¿Vale? Entonces, bueno, como vemos, todo lo internacional tuvo también su impacto a nivel español y aquí también, bueno, pues hicimos lo nuestro, ¿no? Y sobre todo en el 2004, bueno, pues hubo un gran impacto. Porque estas leyes incluso tuvieron reconocimiento a nivel internacional, ¿vale? Por los derechos de la mujer. De hecho, cuando estuve formándome en el sistema de justicia criminal de Nueva York, decían, curiosamente, para que veamos el impacto internacional, decía, eso del machismo, porque la palabra es nuestra, no tiene traducción, ¿vale? Es una invención de los españoles. Yo decía, wow. yo me quejaba de mi país, pero hay que ir fuera y hay que contrastar, ¿no? Porque esa palabra, ya os digo, es hispana, nuestra, y eso del machismo es una invención nuestra, ¿vale? O sea, para que veamos que, por supuesto, hay mucho que mejorar aquí, pero bueno, también hay que ver la mentalidad y el avance, sobre todo en cuestiones de sensibilización, no de atrasos o avances, no, de sensibilización sobre la problemática que hay en otros sitios, ¿no? Incluso en aquellos que creemos que están muy avanzados. Y luego, luego lo que os comentaba antes, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre violencia contra la mujer, me di cuenta de que había una gran y potente trayectoria de mujeres académicas feministas, ¿vale? Que precisamente habían hecho hincapié dentro de la academia para tratar de dar luz y dar una respuesta efectiva a las cuestiones específicas de la mujer. Por ejemplo, seguro que el ciclo de la violencia nos suena. No sé si os suena lo de tensión, explosión, arrepentimiento para la explicación del maltrato. Bueno, pues sí que se habla del ciclo de la violencia, pero no se dice que fue de Walker. Y Walker fue una gran feminista que dedicó toda su vida a la erradicación del maltrato. Es decir, hay un borrado, sabemos quién es Einstein, no sabemos quién es Walker, ¿vale? Ahí hay un borrado incluso de las propias académicas feministas. La teoría también de la indefensión aprendida fue una de las cuestiones que puso de manifiesto por qué una persona cuando está en una situación de maltrato, haga lo que haga, siente que no va a poder hacer nada y que va a empeorar su situación, y es por eso por lo que la estrategia es la parálisis. De las tres estrategias básicas de respuesta del ser humano, como el enfrentamiento, la huida o la parálisis, se opta por la parálisis porque se haga lo que se haga, ¿vale? La respuesta siempre va a ir a peor, siempre la situación empeora. Esto no significa de, no, es que si es una mujer maltratada, ¿cómo no hace nada? No hace nada porque si hace algo va a ser peor. O sea, es una cuestión que incluso que está defendiendo su vida. Claro, esto se sabe porque eso se sabe desde el punto de vista técnico porque se estudia. Por eso es muchas veces necesario, sobre todo en cuestiones de alta sensibilidad, tener una formación, aunque sea de lo básico, pero tenerla. ¿Vale? Y esto no es clasismo, como hay veces que dicen, bueno, claro, es que no todo el mundo tiene acceso a la información. Y digo, a ver, yo me he criado en el pan bendito en Carabanchel, que es el Bronx madrileño, ¿vale? Entonces, estamos de acuerdo en que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y yo lo he vivido en mis carnes. Y menos mal que tengo el carácter que tengo, porque si no, no estaba aquí y esa deuda que tengo yo personal es la que me hace ayudar a otras personas que sí que no tienen oportunidades porque sé muy bien lo que es nacer con las cartas marcadas, como para ayudar a que eso se compense socialmente. Lo entiendo perfectamente. Pero también hay una cuestión ética en que necesitamos recobrar la historia de las mujeres porque es nuestra historia. Y sobre todo porque hay la frase mítica de que un pueblo cuando no conoce su historia está condenado a repetirla, eso es tal cual lo que sucede con las mujeres. Nos quitan nuestra historia, nos quitan nuestra memoria histórica precisamente para que no podamos aprender de aquellas
que han hecho un avance social específico en los derechos de las mujeres. Entonces, tenemos una deuda, ¿vale? Tenemos una conciencia ética de decir qué mínimo que saber quiénes han sido y qué mínimo que saber lo que les debemos y si podemos, que si no, no pasa nada, tratar incluso de continuar con su legado, ¿vale? Porque realmente lo que han hecho es tratar de darnos un mañana mejor que no han tenido. ¿Vale? Esto es muy también de Bertolt Brecht, de nosotros los hombres que no hemos tenido oportunidades esperamos que tengáis un mañana mejor. No lo hemos podido tener, pero ojalá que lo tengáis, vamos a luchar por ello. Es decir, no hace falta estar ganando algo en este momento directo como para poder luchar por derechos que a lo mejor ni siquiera vamos a ver. De hecho, si no, no podríamos ser muchas feministas, porque viendo que lo único que hacemos muchas veces es recibir consecuencias negativas, pensamos siempre en ese futuro mañana mejor que legaremos, como han hecho otras por nosotras, ¿no? Y precisamente, bueno, pues estas autoras lo han hecho pues, en materia de violencia contra la mujer. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto es un estudio que hicimos, que bueno, os lo paso encantada a quienes queráis, pero bueno, que está en YouTube, me lo metéis y lo tenéis, ¿vale? Que es lo que yo os comentaba del derecho penal. Hicimos yo y la doctora Tania Corrás, ¿vale? Que es mi socia y es un pilar fundamental de contraste, que creo que nosotras nos conociste juntas, pues es, vamos, mi compañera de batallas, que precisamente lo que hicimos fue ver esta diferencia que os contaba entre el anterior Código Penal y el nuevo, ¿no? Y ver pues, la diferencia que había entre hombres y mujeres en función del sexo, ¿no? Y bueno, la diferencia es brutal. ¿Vale? Lo que os decía de que incluso las relaciones sexuales no consentidas se penaba por el hombre, lo que le llamaríamos hoy cuernos, ¿vale? Sí que se penaba para la mujer pero no para el hombre, a menos de que la metieran en casa. Bueno, esto es para ver el estrato cultural ante el que estamos conviviendo en la actualidad, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que ha derivado en la actualidad, precisamente, es el sentido que ha hecho el hecho de que haya unos objetivos determinados y que el objetivo de igualdad de género sea el objetivo de la igualdad entre sexos, que eso es otra lucha terminológica que tenemos en la actualidad, ¿vale? Por esto de que lo que no se nombra, como decía la catedrática Celia Morós, no existe, y si definimos mal, politizamos mal, ¿vale? Pues una de las cuestiones que necesitamos ver es precisamente cómo continuamos esto. Lo primero, sabiendo de dónde venimos, y lo segundo, viendo a dónde tenemos que ir, ¿no? Porque claro, si vemos esto, y esto lo veo además yo mucho en mi alumnado, ¿no? ¿Hay igualdad ya? Te hago muchas preguntas, de hecho me odian un poco, luego se les pasa, o no, pero me odian mucho porque les hago muchas de abogada del diablo, ¿no? Y me decían, es que me haces pensar y no quiero, y yo ya, me pagan para ello. Pero sí que muchas veces les hago muchas preguntas capciosas, ¿no? Hay veces que incluso a mí me cuesta manejarlas, claro, porque piensan que tienen que contestar lo que yo quiero y le digo, es que yo lo que quiero es que pienses y que des tu visión, ¿no? De hecho, las bases que siempre les pongo es, primero, sinceridad, segundo, respeto, porque como seamos sinceros, sin respeto mal vamos, ¿no? Nos decimos aquí de todo. Y cuando les pregunto lo de si consideran que la igualdad está ya consolidada, sobre todo al principio, cuando no me conocen mucho, porque si no, ya saben por dónde tiro, y me dicen, sí, claro, ¿cómo no va a haber igualdad? Claro que somos iguales los hombres y las mujeres. Y digo yo, y no hay nada, no sé, ningún síntoma social que te haga ver de que no está del todo conquistado. Y dicen, no. Claro, entonces yo, que tengo unas gafas moradas, bueno, de visión ultrasónica, porque, bueno, me dedico a ello, no porque yo sea especial, ni mucho menos, o sea, esto es una cuestión de codos y de estudio, ¿no? Y me quedo consternada. Digo, ¿cómo puede ser, no? Entonces, una de las cuestiones que hago, por ejemplo, es ponerles esto. Esto es la macroencuesta de violencia contra la mujer del 2020, la última que está publicada en España, ¿vale? Y cuando les digo, somos 40 y pico millones de personas en España, la mitad, imaginémonos, son 20 millones de mujeres. Así por hacer números redondos, porque si no, la primera que se pierde soy yo, ¿vale? De esos 20 millones, ¿cuánto consideráis bueno, pues que ha habido mujeres que han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida? Claro, me hablan, por ejemplo, de 2.000, bueno, 10.000. Claro, esto es un shock. Lo primero para mí. Y lo segundo yo se lo devuelvo luego cuando les pongo este gráfico. Digo, vamos a reflexionar. Pensamos que hay como mucho, porque claro, es lo que sale también en la televisión, ¿vale? Estamos hablando, por ejemplo, de que perdemos cada año a unas 100 mujeres, ¿vale? Y aún así que no se contabiliza bien, porque las mujeres prostituidas no cuentan cuando son víctimas de violencia machista, entre otras tipologías, ¿vale? Y luego hay cuestiones como, por ejemplo, que si va a un hospital y muerte posteriormente tampoco se tiene en cuenta. Es decir, bueno, ahí podríamos hacer una conferencia de trampas del sistema para no contabilizar la violencia, ¿vale?
Pero en principio, bueno, que sepamos eso, que es la punta del iceberg. Entonces, claro, la punta del iceberg dicen, bueno, si son unas 100, solo ven eso. Solo ven lo que sale en la televisión. Entonces, como que hacen una regla de 3. Claro, no tenemos ningún tipo de concienciación, ni de lo que es el feminismo, ni de lo que es el derecho, ni siquiera de esto, que son los datos reales de cuál es la incidencia actual de la violencia que sufrimos las mujeres. Y es que 6.605.825 mujeres han sufrido violencia en algún momento de su vida en España. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de más de un 25%. Y luego, además, cuando yo digo, y esto no es todo, esta es la punta del iceberg, y me dicen, bueno, no, esto no puede ser la punta del iceberg. Y le digo yo, saco estudios, además de nuestro equipo, y le digo yo, aquí tenéis la diferencia entre la victimización objetiva, de ¿te ha sucedido alguna vez tal? Y luego cuando hacemos la pregunta de ¿has sido alguna vez víctima de? Pues hay una diferencia significativa entre la vivencia y el reconocimiento. Es decir, incluso tenemos mentalmente y socialmente, que esa es otra de las cuestiones que tenemos que trabajar, que no nos reconocemos como víctimas, porque creemos que hay una responsabilidad y lo creemos también como una cuestión de vergüenza. Es decir, esto es mujeres que se han reconocido como. Y estamos hablando de millones. Yo no sé cómo no, a veces que no tomamos las calles, que no tomamos las calles con más fuerza aún. ¿Vale? Porque realmente, por mucho que tengamos guías de actuación, de mejora y de evolución, que por supuesto hay que seguir, seguimos con esta situación. Y aquí, bueno, por supuesto, pues es que, bueno, voy a ir avanzando porque, como veis, hablo así, hablo bastante de cada diapositiva, para que lo veamos, ¿vale? Es sobre todo a partir de los 16 años, que luego también habría que ver la juvenil, ¿vale? Habría que sumarla. Y luego, por supuesto, tenemos que ver cuestiones claras como que un 20% la vive todos los días. O sea, es decir, que estamos hablando de multivictimizaciones. Y ahí, por supuesto, hay poblaciones más vulnerables, como el hecho de que sean mujeres con discapacidad, ¿vale? De origen extranjero, sobre todo porque no se conocen las leyes, no saben qué cuestiones les amparan, ¿vale? Y vivir en poblaciones pequeñas. Son, digamos, los factores que se ven como bueno, pues mayor incidencia de la mujer. Y luego, por ejemplo, en violencia sexual vemos muchos casos que salen en la televisión y también los vemos como si fuesen una cuestión aislada, y los últimos 4 años más de 585.629.000 mujeres han vivido algún tipo de violencia sexual. Estamos hablando de que dentro del 1,5 millón que he vivido en algún momento violación, el 86% o de 88%, dependiendo de los años del estudio, la habían vivido varias veces por parte de su pareja o expareja. Es decir, tenemos motivos más que suficientes como para comprender la necesidad que hay de abordar de manera especializada pues todas las cuestiones que hacen referencia a la violencia que vivimos por el hecho de ser mujeres. Y otra cuestión que hay que tener muy presente, que es que la violencia más frecuente es la psicológica, que es la que menos se ve y que, por desgracia, es la que las profesionales, por mucho que insistamos, menos conseguimos probar. Y no las conseguimos probar no porque nuestros informes sean malos, ni muchísimo menos, sino porque nadie le da importancia a la violencia psicológica. Y hay agentes del ámbito jurídico que tienen concienciación, por supuesto, pero hay otros que no, y que te dicen, es que yo no me creo que puede haber de malo en que pues estuviera insultando todos los días, que todo el mundo se insulta. Y no entienden lo que es el machaque, no entienden cuáles son los procesos que subyacen, no entienden muchas cuestiones. Quiero creer que por una cuestión de carencias formativas. Quiero creerla y en ello estoy. Entonces, cuando ya consigamos formar a todo el mundo, y es cuando podré establecer otras hipótesis, ¿vale? De que a lo mejor es que hay algo más. Pero por ahora estoy encerrada en que lo que hay que hacer es formar de mejor manera a los operadores jurídicos, ¿vale? Y bueno, violencia psicológica de tipo emocional, ¿vale? Eso del gaslight, eso de la luz de gas, por ejemplo, que se habla de que de repente se corta la relación y se desaparece, etcétera, no es un gaslight, no es una luz de gas, es violencia psicológica de tipo emocional. Es decir, el hecho de que una persona con la que tienes una relación afectiva desaparezca, eso es violencia. El hecho de que una persona no tenga contigo una responsabilidad afectiva, eso también es violencia. O sea, por mucho que ahora todo lo queramos envolver en esta ola posmoderna, ¿no? Como dice Rosa María Magda, ¿no? Estamos en el posmodernismo, estamos en esa época donde hay más humo que realidad, ¿vale? Por mucho que tengamos estas concepciones sociales, luego lo que vemos es el efecto de la realidad. Claro, yo tengo la ventaja, porque creo que es una ventaja, que como estoy al otro lado, cuando el daño ya está hecho, por desgracia, y busco la raíz, es cuando veo
qué es lo que causa el daño que yo estoy viendo. Entonces, claro, cuesta mucho proyectarse en cómo va a tener eso daño. No, es que yo ya estoy aquí en el daño, ¿vale? Entonces te estoy diciendo que he visto que lo causa, obviamente en un estudio riguroso, ¿vale? No, vamos a ver, no, ¿vale? No es un vamos a ver qué pasa. Obviamente seguimos protocolos, seguimos una evaluación que incluso en el caso de violencia sexual nos puede llevar tranquilamente 100 horas, ¿vale? Que también otra cuestión es el tiempo que tienen los juzgados. Y lo que vemos es precisamente de dónde vienen las cosas. Y cuando vemos de dónde vienen las cosas es cuando nos damos cuenta de todo lo que queda por hacer. Y esto no solo lo que os comentaba de violencia de control, ¿vale? Más de 5,5 millones de mujeres han vivido el hecho de yo te controlo tu vida, te controlo de dónde vas, con quién vienes, y luego a mayores está la económica, son diferenciadas. La violencia de control y que nos controlen las vidas, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que ver, cómo tenemos que vestirnos, eso lo ha vivido más de 5,5 millones de mujeres. ¿Vale? Y es una de las cuestiones que más desconfiguran la identidad de la persona, porque no puedo ser si no me dicen qué es lo que debo de hacer. ¿Vale? Esa es la dependencia que se genera. Primero por parte del agresor, el primer dependiente que sepamos que es el agresor, ¿vale? Como os comentaba también la violencia económica o el contexto emocional de miedo, que esto es lo que nos entiende también mucho, que el hecho de ser mujer, sobre todo por el techo biológico y la diferenciación que hay anatómica entre hombres y mujeres, hace que vivamos un contexto de miedo que no viven los hombres. ¿Vale? Incluso lo que tiene que verse con eventos vitales estresantes, como pues una persona que te pide dinero, en el autobús alguien que se te acerca, es decir, distintas cuestiones que pueden ser rutinarias y comunes, ¿vale? Simplemente el hecho de ser mujer y tener, en principio, menos corporalidad física, ¿vale? O sea, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, hace que tengamos siempre más miedo, sobre todo cuando se acercan un grupo de hombres. ¿Vale? Cuando evaluamos, porque insisto, yo estoy al otro lado, ¿no? Cuando ya se ha evaluado estas cuestiones, que esa es una ventaja. Cuando se evalúa precisamente qué es aquello que nos causa más miedo, sobre todo en los últimos años, cuando se acerca un grupo de hombres, todo el mundo piensa que nos van a agredir. Ese contexto de miedo no lo sufren los hombres, porque no están en esa posición de desventaja física y social. ¿Vale? Podríamos tener la desventaja física y compensarla con lo social, pero no es así, estamos en ello. Y sobre todo lo importante es ver aquí cuáles son las consecuencias. Porque a lo mejor, oye, bueno, sí, la gente, esto es como lo de los niños en el cole, ¿no? Bueno, se pegan y no pasa nada, todo el mundo ha pasado por eso. Esa naturalización y minusvalización que se hace de la violencia. Vale, pues entonces vamos a ver esos niños que del no pasa nada, si tienen algún tipo de problemática psicológica después de haber vivido bullying, ¿no? Entonces, cuando hacemos eso, decimos, mira el daño, esto es lo que tú decías que no hacía nada, esto es lo que tú decías que eran juegos de niño, vaya, pues mira, daño psicológico, y tú eres responsable, porque no has hecho nada, ¿vale? Esto es en reuniones con algún que otro instituto, sobre todo en campañas de prevención, que tenemos que ponernos así. Y nos pasa con el abuso sexual infantil, nos pasa con las campañas de prevención de acoso, nos pasa con todo. La tendencia mayoritaria es de negar el impacto que tiene la violencia. Y el impacto que tiene la violencia, fijaos, esto es 2018, ¿vale? Es un estudio metaanalítico de cuáles son la diferencia entre mujeres que han vivido violencia y las que no, ¿vale? Bueno, pues dan significativo en todas las esferas psicológicas, no una, ni dos, ni tres, todas. Es decir, lo que se hace es un debacle psicológico brutal, ¿vale? Hay mayor problemas de somatización, mayores problemas, todo esto es significativo, ¿vale? Compulsivos, de obsesiones, sensibilidad interpersonal, depresión, ansiedad, hostilidad, ansiedad incluso fóbica, de evitación de lugares, evitación de personas, evitación de actividades, ideación paranoica, porque se basa en la realidad, de que te han seguido, obviamente, te han agredido, o de que te han estado una expareja persiguiendo, ¿vale? O sea, tiene una base real, pero claro, te está generando sintomatología psicopatológica, e incluso ideas de psicoticismo, ¿no? Y en los síntomas generales de la población, bueno, pues lo sufren, bueno, pues hasta casi el doble que la población normal. Entonces, cuando decimos, bueno, no pasa nada, bueno, la gente se sobrepone, todo el mundo pasa por cuestiones negativas, vamos a ver cuál es el daño y luego hablamos, ¿vale? A mí me gusta mucho enseñar los números, por esto también de que también me gustan los zascas, yo lo reconozco, ¿vale? Pero es que es así. Lo que tenemos que hacer es cuáles son los datos y a partir de los datos es cuando hablamos. Porque el hablar por hablar es muy gratuito, pero es que no podemos hablar por hablar cuando estamos hablando de un impacto brutal que desestabiliza toda la psique de la persona. Hay un antes y un después. E incluso en víctimas de violencia sexual, que es en lo que yo trabajo más, por ejemplo, el trastorno por estrés postraumático, que es el único trastorno derivado de una vivencia traumática, no solo lo tienen,
sino que lo tienen de manera más crónica y con síntomas que se revierten muchísimo menos. Porque el hecho de vivir una violación implica que la mujer no puede vivir dentro de sí misma, porque tiene todo un desajuste social de arriba a abajo. Y esto es lo que tampoco se entiende. Esto se dice, bueno, ya pasará. No, no pasa. Es un proceso muy largo donde tiene que haber una restauración del daño. Y esa restauración del daño no solo tiene que ser individual, sino colectiva. Socialmente debe de condenarse. Y aún no estamos ahí, ¿vale? Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Porque yo podría deciros, bueno, esta es la realidad, el feminismo lo ha intentado, no se ha podido, entonces cojo mis bártulos, ya he cumplido y me voy. No. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a la raíz, ¿vale? Es políticamente incorrecto decir la realidad en estos tiempos que corren, pero yo por cuestiones deontológicas me debo a ello, y el ver cómo se configura precisamente esta realidad desde el punto de vista empírico. ¿Vale? No me vale decir, yo creo que, yo tengo esta visión. No. Cuando hacemos, por ejemplo, una campaña de prevención, tenemos que hacer una revisión teórica sobre toda la problemática, sobre todas las cuestiones que se han realizado hasta ese momento, que ha sido eficaz y que no, y en base a ello hacer una propuesta de campaña específica. Claro, la gente piensa que tú llegas y dices, voy a poner una pancarta de una mujer sonriendo. Que esto se ha hecho, yo lo he criticado, ¿vale? Y además lo cogen de una modelo que ha hecho ya anuncios de dentista. Claro, esto es un insulto, ¿no? Poner a una mujer que ha servido como modelo de dentista sonriendo y diciendo, yo ya lo superé. ¿Vale? Eso tiene que ver con que capacitación técnica y especialización poca, ¿vale? Lo primero, porque no hace tanto venimos de donde venimos. Lo dicen las leyes, pero también sabemos que la guía de la buena esposa fue una realidad, ¿vale? Lo segundo, por lo que hemos hablado, porque desde pequeñas esto de que nos digan de que las niñas tenemos que ir de rosa y los niños de azul es simplemente la representación simbólica de todo lo que hay detrás. Es lo de menos los colores, ¿vale? Lo importante es lo que se nos dice es que las mujeres tienen que ser sumisas, que las niñas no pueden subirse, tienen que ir en falda y no estar cómodas, y se va configurando la desigualdad desde pequeñitos, ¿vale? Hasta el punto de que entre los 5 o 7 años las niñas asimilan ese género, ¿vale? Social, ese sexismo, y dicen, no, tiene que hablar el niño porque es el niño. Claro, tú esto cuando lo ves en peques alucinas. Y no es que tengan, como también se cree, pues mayor sensibilidad, seamos más empáticas, no. Hay estudios que precisamente lo que dicen es que cuando se coge la variable sexismo, una muestra de chicas o de chicos, y se ve la sensibilidad, por ejemplo, o la capacidad lógica, cuando hay un sexismo elevado, hay diferencias entre hombres y mujeres. Cuando la educación es en igualdad y no hay sexismo, no hay diferencias. Que es que resulta que no tiene que ver con la biología, que tiene que ver con cómo se nos ha educado, ¿vale? Esto está en la base. Por eso, precisamente, esa indefensión aprendida, por eso ¿cómo voy a dejarlo si es que es mi deber como mujer que sigue en la actualidad, ¿vale? Por eso aunque me controle y me mire el móvil, es que eso lo hace porque tiene miedo a perderme, es una muestra de afecto. Todas esas cuestiones las vemos en adolescentes en la actualidad, no es una cuestión de la que nos hayamos liberado, ¿vale? Y bueno, ya podríamos entrar, que eso daría para otra conferencia, en todo lo que tiene que ver con el modelaje de las redes sociales, con el modelaje de lo que tiene que ser una relación y sobre todo de tipo sexual, ¿vale? Porque yo cada vez que explico que cuando se evalúa las violaciones hay una representación de la pornografía, la gente no te cree. Y digo, bueno, no te preocupes, puedes leer precisamente este relato, donde hay especificaciones, además, con un lenguaje que es tal cual, pues una representación de un guión. Y además las personas luego en determinadas cuestiones de evaluación que realizan te dicen que efectivamente son consumidores de pornografía y dicen, no, aún así no tiene que ver, es un factor de muchos, como por ejemplo ya la base. Si la base estuviera bien, a lo mejor las cosas serían de diferente manera, ya no existiría, por ejemplo, la pornografía. Ya no habría esa necesidad de reforzar esos modelos, ¿vale? Pero en un momento, en el actual, todo está sembrado por esta base desigual, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no la solemos ver, por lo que os comentaba, de que hacemos el total y no vemos las particularidades, pero hay que ir a ellas. De hecho, una de las cuestiones que vemos precisamente de qué subyace la violencia contra la mujer es que el leitmotiv es el poder y control. Y cada vez que hacemos una evaluación, ya sea de como lo que nos narra la mujer o lo que narra el hombre, siempre está el hecho de controlar y de doblegar. Hasta el punto de que en las evaluaciones de motivación de agresores sexuales, pese a que solemos pensar que lo que motiva a un agresor sexual es tener sexo, resulta que no. Que es que creo que estaba en 5ª posición, la motivación de tener placer sexual. Y la primera de ellas es tener el poder. Y la segunda es dominar a una mujer porque eso refuerza el imaginario de masculinidad. Y esto en evaluaciones con agresores.
¿vale? Obviamente yo lo cuento desde el punto de vista teórico, pero ellos te lo cuentan literal y específicamente. Que también, guau, con cómo hablan, ¿no? Por ejemplo, una compañera, Raquel Rosario, que está haciendo su tesis doctoral con foros de lo que dicen los puteros, por ejemplo, en Forocoches y en estas lindezas, ¿vale? Y de cómo hablan de las mujeres prostituidas es brutal. Va para 4.000 tesis, ¿vale? Precisamente está tal cual esto, ¿no? El hecho de que son un objeto, de que no son persona, de que tienen que prestar un servicio. Claro, la imagen de yo soy un simple consumidor y no un violador es necesario, ¿no? Para salvaguardar su integridad, pero la realidad es la que es, ¿no? Entonces, como vemos, todo esto se subyace en que consideran que como hombres tienen que estar en una posición de privilegios. Y esto es alucinante verlo incluso en agresores, evaluando agresores, es decir, agresores por violencia machista, incluso dando perfiles de que estaban siempre mostrando una imagen positiva en cuestiones como quién tiene que mandar en casa, el hombre. ¿Qué pasa si tu mujer hace algo sin que te lo diga? Pues me está faltando el respeto. ¿Qué pasa si, no exactamente así, ¿vale? Lo estoy traduciendo, el test es menos obvio, ¿vale? ¿Qué pasa si tu mujer habla con otro hombre? Pues que me va a poner los cuernos, porque todas las mujeres ya sabemos cómo son. Eso sí, y eso es lo que subyace y lo que está debajo de la violencia. Y hasta que no cojamos ese acervo cultural, que es milenario, o sea, que tenemos trabajo para podar unos cientos de años seguro, ¿vale? Pues va a seguir en la base, y seguir a la base sigue las consecuencias, ¿no? De hecho, lo que os comentaba del acervo cultural, Meriver, ¿vale? En el 2017 publica un libro de la consecución que hay en el ideario, en Grecia y Roma, etcétera, sobre esta posición de inferioridad de la mujer y 3.000 años, cifra. Otras historiadoras, ¿vale? Han cifrado en 4.000 años esta diferenciación, y es creada a través de la cultura, no es que haya nada, ¿vale? Por tanto, lo que tenemos es un androcentrismo en la base, donde el hombre sigue siendo el pater familia, como en la antigua Roma. Tenemos además narrativas culturales que también a través de las religiones se han trasladado en la actualidad, ¿no? Como que, claro, la mujer, lo primero que nace de la costilla de Adán, ¿no? Le sale aquí un tumor y anda, mira, mi compañera, ¿vale? Y después se quita también de la historia a Lilith, que fue la primera mujer que nació con Adán, en estos testamentos que desterraron, ¿vale? Lilith era la que estaba en igualdad de condiciones. Adán era un machista opresor, le dijo, ahí te quedas, ¿vale? Esa es la historia que hay en otros testamentos, que ya ahí también es un precursor del feminismo actual, ¿no? Y Eva nació de la imagen y semejanza de Adán, claro, pero porque Adán se quedó solo llorando, y entonces ahí es cuando Dios le dio a una compañera. Y ahí es donde nacen todas esas narrativas de, y entonces Eva mordió la manzana, todos nuestros males en la actualidad son por la mujer primogenia. Es decir, estas narrativas culturales lo que hacen es legitimar la posición de subordinación de la mujer. Claro, es que venís de Eva todas, entonces todas sois como ella. Así, a grandes rasgos, ¿vale? Y luego esto es maravilloso, que es lo que tendría que ser la perspectiva, que es lo que vemos como la perspectiva, que le llaman la perspectiva de género, ¿no? No sé si las conocéis, las Venus paleolíticas. Yo es que no sé si veis que nombro mucho la historia del arte, porque mi madre es de historia del arte. Entonces, claro, me ha educado ya, ¿no?, para que yo meta metralla al mundo. Y es maravilloso, porque cuando yo di historia del arte, a mí me contaban que era una representación de la fertilidad de la mujer. No sé si esto suena. Sí, ¿no? Pues resulta que no. Que han venido antropólogas, mujeres, académicas feministas, que han dicho que era la propia mujer, ¿vale?, que se miraba a sí misma y entonces hacía la figura. Por eso, los pechos grandes, claro, si hacemos así, lo podéis hacer, ¿vale? Lo que vemos es la figura, obviamente, deformada de lo que somos. Pero no es porque, oh, mujer, fertilidad, tiene que dar a luz, hijos. No, no. Esto es un vestigio de la autoexploración de la mujer. ¿Vale? Así que para que veamos lo que es la perspectiva masculina en la interpretación de la historia y luego la incidencia que las mujeres hemos tenido en la historia. Por supuesto que llevamos desde el paleolítico mínimo que sepamos tratando de dar sentido a nuestra existencia y de ver nuestra diferenciación, que en principio es por sexo, pero que luego trasciende a nivel cultural, ¿vale? Y ahí es cuando se dice, no, claro que hay una inferioridad de la mujer, no, lo que hay es una justificación social. Por tanto, ya la propia OMS, la Organización Mundial de la Salud, decía en 2005 que tenemos que diferenciar esto,
Que una cosa es el sexo, la realidad biológica, otra cosa es el género, que es esos roles sexistas que nos han comentado, y otra cosa es la desigualdad de género, que es precisamente a lo que hay que incidir, ¿vale? Y para lo cual, precisamente, es necesario ese objetivo de desarrollo sostenible. Tenemos que recobrar nuestra historia y, en consecuencia, ver qué es lo que ha pasado y tratar de combatir esta realidad que tienen las mujeres, ¿vale? Por tanto, este desarrollo sexista que nos han dicho no deja de ser una configuración de la desigualdad que hay que erradicar. Y esto que dicen, no, bueno, estos cerebros que vemos aquí, ¿no? De, bueno, es que los hombres ya se sabe cómo son, tienen unos impulsos sexuales, todo mentira, ¿vale? Así resumida, ya que vamos con el tiempo justo, resumidamente, todo es fake. Nina Ripon, de hecho, es una de las neuropsicólogas, neurocientíficas más prestigiosas, que lo que dice es que no hay ningún género en el cerebro. No es que las mujeres vengamos con una plancha de serie en la cabeza, ni los chicos con el fútbol, ¿vale? Que esto es cultural. Parece que no, pero es que es lo que decía, tenemos que repetirlo en la actualidad. Otra de las cuestiones también que os recomiendo mucho, que es de Cordelia Fine, que es otra psicóloga, que lo que dice es que ni las mujeres son de Venus ni los hombres de Marte. Cómo nuestras mentes, la sociedad y el neurosexismo crean la diferencia. ¿Vale? Entonces, que tengamos cuenta que esta desigualdad que produce esta violencia es una creación cultural, por desgracia. Porque, sinceramente, yo cuando empecé a estudiar estas cuestiones dije, ¡qué golpe duro! Porque la violencia que vemos es una violencia evitable. Y es una cuestión cultural que, si hubiera voluntad política, se podría erradicar. Porque si fuera inevitable, decimos, bueno, pues hay que contener a la gente que agrede. Pero es que es una cuestión más que evitable y es una cuestión de responsabilidad social mayoritariamente. Porque, de hecho, si sumamos todas las problemáticas, todos los problemas de alcohol, todas las psicopatologías, un 10%. Y además que muchas son consecuencias de ser un agresor, ojo. Es decir, estamos hablando de que un 90% es fruto de la desigualdad que a través de la educación y a través de esa creencia de neurosexismo hay en la sociedad. Luego es evitable. Y esto también es algo que tenemos que tomar mucha conciencia, sobre todo a nivel social, que debemos hacer algo, porque es que somos responsables socialmente. Entonces, de la psicología social, más, ¿no? Lo tenemos en cuenta. Y ahí, incluso, bueno, pues estudios de Nature, de que el neurosexismo es el mito, ¿no? Entre que hay una diferencia entre cerebros. Lo que hace el cerebro es adaptarse al ambiente. De hecho, por ejemplo, los taxistas de Londres que tenían para hacer el examen que memorizarse todas las calles, lo que hacía es que generaban como una hipertrofia en el hipocampo, ¿no? Que es el área del cerebro que se dedica a lo espacial, a lo neuroespacial. Entonces, claro, no es que los taxistas de Londres que haya elegidos con el hipocampo más grande y que acabaron siendo taxistas, no, es al revés. Que precisamente trabajan tantísimo esta área que esa área como que se hincha, ¿no? De productividad, ¿vale? Y eso nos pasa con absolutamente todo. De hecho, en el deporte alucinamos con los estudios de neuroimagen cuando vemos la evolución entre que no se entrena a que se comienza a entrenar, porque las áreas, sobre todo motoras, obviamente ocupan el espacio de la activación. Esto a grandes rasgos, ¿vale? No es purista desde el punto de vista neurocientífico, pero sí. Entonces, la plasticidad cerebral hace que obviamente las áreas que se utilizan más tengan mayores ramificaciones, mayor actividad. Y esto no significa que la gente nazca predispuesta a, sino que hay una experiencia. Y esa experiencia modifica el cerebro y no al revés, ¿vale? Esto es fundamental. Por tanto, claro, la perspectiva de género a nivel técnico es ver esta realidad, ver estos sesgos culturales y en base a ello tratar de neutralizarla, ¿vale? Esto sería lo que tendría que ser. Por tanto, desde el inicio, la agenda del feminismo siempre ha sido clara, ¿vale? Y pues una de las cuestiones ante las que hay que trabajar precisamente para conseguir esa igualdad es a combatir la exclusión, la violencia de género, la cárcel por abortar, ¿vale? Que aún afecta a millones de mujeres en el mundo, igual que la mutilación genital femenina, ¿vale? La brecha digital de género, que seguimos sin tener acceso a Internet, aunque parezca que no es así, ¿vale? Sobre todo las mujeres, y eso además repercute en la implementación laboral, la trata y la prostitución, la feminización de la pobreza, ¿vale? Porque la pobreza tiene rostro de mujer, porque obviamente socialmente las salidas que se dan son terroríficas. De hecho, la mutilación genital femenina, por ejemplo, la llevan a cabo mujeres, esto para que entendamos la configuración social, la llevan a cabo mujeres. Entonces se dice, bueno, pero es que son las propias mujeres las que mutilan a otras mujeres, ¿vale? Y esto hay que decir que quienes lo hacen son viudas, que la única manera que tienen es trabajar en eso o morirse de hambre. Es decir, socialmente no les dejan trabajar. Claro, hay que ver el contexto, hay que ver la realidad y hay que ver que muchas veces esto de que las mujeres son peores entre las mujeres no es cierto.
La sociedad muchas veces no da opciones y pone cauces precisamente para reproducir estos patrones machistas contando con las mujeres, pero sin ellas, ¿vale? Y luego, por supuesto, matrimonio infantil, embarazos precoces o niña soldado, ¿vale? Como vemos, tenemos muchísimo por lo que luchar y muchísimo que combatir, ¿vale? Y esto es por lo que lucha y por lo que combate el feminismo. Y ahora ya para continuar, me pasa un poquito, pero me lo vais a permitir, yo os llego tarde, os retengo, no me diéis mucho, ¿vale? Pero es que no me quiero ir yo aquí sin contaros todo lo que he preparado. Bueno, se corta el título, no pasa nada. Hoy estamos precisamente conmemorando el 8M, ¿vale? Y yo con esto de que tengo una obsesión, como creo que ya veis, lo poco que me habéis visto ahora ya lo sabéis, que tengo una obsesión con la historia, ¿vale? Obviamente me viene de mi madre y todo es su responsabilidad, ¿vale? Pero sí que tengo, ¿no?, esa necesidad de ver la historia y sobre todo de recobrarla. Tengo ese sentimiento yo, no de culpa, pero bueno, sí de deuda. Sí que tengo un sentimiento, he convertido, ¿no?, mi sentimiento de culpa, este síntoma de la impostora, que muchas veces las mujeres llevamos por un sentimiento de necesidad de continuación, ¿no? Y precisamente el 8M. Bueno, el 8M cambiaron el nombre, que yo me enfadé muchísimo, al Día Internacional de la Mujer, ahora es el oficial. Pero realmente es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿vale? Yo considero que si es el Día Internacional de la Mujer Discapacitada, es el Día de todas las mujeres. Y no hace falta que tengamos discapacidad. Y el Día Internacional de la Mujer Trabajadora lo es porque nos abrieron el camino para el que todas las que estamos aquí, ¿vale? Yo, por supuesto, estoy en contra de ese borrado, pero bueno, no pasa nada, es lo oficial, seguiré diciendo que para mí seguirá siendo el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y este fue uno de los hilos de divulgación, ¿vale?, que puse, que os los traigo porque creo que es necesario poner en valor de dónde venimos, ¿vale?, y poner en valor también el sentido que tiene este día y el sentido que tiene esa lucha por la igualdad, ¿vale?, que en principio esta semana estamos celebrando. Y bueno, la historia en este caso, hay muchas versiones a nivel internacional, pero yo he cogido precisamente la que da sentido al día, ¿vale?, la que le da memoria y la que da el sentido además a nuestro color, al morado, porque tampoco se conoce. Cuando esto tendría, insisto, no sé si lo he dicho solo 8 veces, bueno, 9, hasta 10 no voy a parar, ¿vale? Esto tendría que darse en las escuelas, tendría que darse en los institutos y en las universidades, tendría que ser parte de nuestra cultura y parte de la educación formal. No tendríamos que ser informal y porque las personas que estamos aquí tengamos responsabilidad ética en conocer nuestra historia, ¿vale? Bueno, os lo voy a leer, si me lo permitís. Y es precisamente el porqué del 8M. Sucedió en 1908 en Nueva York. Reclamaban la igualdad salarial, disminución de la jornada de 10 horas o poder amamantar a sus hijos. Fueron 40.000 mujeres en huelga las que combatieron por ellas y por todas. Y fueron 129, otras fuentes dicen que más, las que fueron asesinadas. Cientos de mujeres asesinadas, por ti, por mí, por todas, porque se atrevieron a decir basta. Pero cuenta la leyenda que de sus cenizas y las telas que estaban cosiendo se formó una gigantesca columna morada que se veía a kilómetros de distancia, elevándose desde las llamas. Entonces lo entendimos, era nuestro legado. Esto es, como veis, lo que os estaba contando. Nuestra deuda con estas valientes mujeres que asesinaron por luchar por todas. Debíamos combatir, como ellas, y hacer que sus muertes no fueran en vano. Por eso hicimos del morado nuestro color, para hacer de ese crimen un motor de cambio. Así que hoy no hay nada que celebrar. Hoy no es un feliz día de la mujer. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora por las miles que combatieron y las cientos que murieron por darnos la oportunidad de tener una vida mejor. Hoy no es día de bailar ni de nada que no seamos nosotras las mujeres. Bueno, esta es la vena combativa de la que hablaba Ana, ¿vale? Que precisamente lo que viene a dignificar y vindicar, ¿vale?, como decía Mary Wollstonecraft hace más de 300 años, es la necesidad de centrarnos en la agenda de las mujeres, ¿vale? Por supuesto que hay que tener una agenda 2030 que tengamos un mundo mejor, por supuestísimo. Yo además trabajo con perspectiva de derechos humanos y aunque mi divulgación en redes sea más centrada en lo que para mí es más prioritario, que es en la defensa de los derechos de las mujeres, trabajo prácticamente en todos, ¿vale? Pero eso no quita que hay que tener muy claro qué es el feminismo y no dejarlo distorsionar, ¿vale? Y hay que tener también muy claro, gracias a quienes estamos aquí, y el sentido que tiene el día. No por una cuestión de vamos a celebrar, bueno, una mujer, dos mujeres... No es una cuestión de vamos a cambiar el nombre. Es una cuestión de que sí o sí este día, ¿vale?, tiene que dignificar a aquellas que lucharon para que hoy estemos aquí. Y esa es una deuda que desde luego yo tengo y que al menos trato de transmitir para las demás. Y bueno, por supuesto,
hoy y siempre nos cambien el nombre, nos cambien todos los términos, bueno, nos encarcelen, nos amenacen, da igual. No vamos a dejar de decir basta, no vamos a dejar de tratar de aportar, no vamos a dejar de sumar, y por mucho que cada vez esté la cosa peor, por mucho que yo diga que estamos en pendiente y cuesta abajo, diremos basta por nosotras y por todas nuestras compañeras. Muchísimas gracias. Y cualquier cuestión me tenéis, como sabéis, en redes sociales. Muchísimas gracias, Laura. Es un auténtico placer. Es un auténtico placer escucharte. De hecho, hay varios comentarios en el canal de YouTube de la UNED, a la que siempre lo digo cuando hacemos estas conferencias de Planeta ODS, que por favor, todos aquellos que no nos sigáis, por favor, seguidnos en nuestro canal de YouTube, porque conferencias como esta y parecidas hoy de otros temas vinculados a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues seguirán siendo emitidas. También comentar que para nosotros, para nosotras, el marzo, no solo el 8M, sino que el mes de marzo pues es el mes de la mujer y todos los días del año son el Día de la Mujer, porque es algo por lo que tenemos que trabajar todos y cada uno de estos días. Y aquellos a los que les interese pues este tema y aquellas, pues tenemos una exposición en la entrada que es de Mujeres Anónimas, de Ana María Rodríguez, y también mañana pues lanzaremos una pieza audiovisual con motivo de la celebración del día del 8 de marzo, y también habrá un curso. Hacía hincapié Laura, y yo creo que es fundamental la educación, y este año nuestras jornadas Aprendiendo Feminismo, que ya es el tercer año que se realizan, el año pasado se dedicaron a ecofeminismo, este año están dedicadas a feminismo en la educación, porque es fundamental, como dice ella, nuestra compañera, que estos valores, estas enseñanzas se introduzcan pues desde primaria, educación infantil, ya guardería, pues hasta la universidad. Así que veremos experiencias pues de distintas mujeres profesoras feministas y cómo materializan, cómo hacen llegar pues la historia de las mujeres y los avances de las mujeres a lo largo de sus clases, de sus enseñanzas. Nos comenta aquí, nos pregunta, aparte de que Laura te felicitan, te dicen que pues que has estado inmensa, que ha sido emocionante, te dan las gracias. Y pues nos preguntan aquí si podremos conseguir el material de la conferencia, no sé si es posible. ¿Las diapositivas? Sí, el PowerPoint. Vale, pues nada, parece ser que aquí a alguna compañera le interesa. Y yo, por mi parte, no sé si alguna de las personas de las mujeres, en este caso, que nos están acompañando aquí, quiere hacer alguna pregunta, o alguno de las compañeras. Pero la verdad es que no tengo nada más que añadir. Creo que la conferencia ha sido perfecta y nada, pues nuevamente darte las gracias en nombre de todos, y gracias por estar aquí, y sigamos luchando porque todavía nos queda mucho camino, estamos en regresión, eso es cierto, y ojalá sea para coger impulso y volver a avanzar. Muchas gracias. Ojalá, trabajaremos en ello. Y muchas gracias a ti, Ana, a todas las personas que lo habéis visto online y a las personas que habéis estado aquí en presencial. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la lucha. Claro que sí.